elementos del contexto actual, pero queremos, además de leer nuestro pronunciamiento, dar las valoraciones sobre la situación de incremento de agresiones a personas defensoras y periodistas en este contexto, y en particular también sobre la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros el día de ayer. Mi nombre es Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista. Yo voy a dar lectura al pronunciamiento suscrito por las organizaciones, articulaciones y movimientos, y luego vamos a dar espacio para cada representante de un movimiento, de espacio de participación social, para que pueda dar sus valoraciones sobre el contexto actual. Pronunciamiento conjunto ante el escenario de persecución y criminalización a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador. Las articulaciones, organizaciones, movimientos, colectivos de sociedad civil salvadoreña y organizaciones internacionales aliadas, firmantes, denunciamos con profunda preocupación la creciente persecución y criminalización que enfrentan líderes comunitarios, sindicales, así como personas defensoras de derechos humanos y ambientales en El Salvador. Condenamos la reciente captura de Ruth Eleonora López y otras personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, sociales y ambientales, como el abogado y defensor Alejandro Enríquez y el líder comunitario y pastor Ángel Pérez. Estos hechos forman parte de una escalada de violencia que ha generado un peligroso escenario de criminalización y censura de la defensa de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño, que atenta directamente contra el derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho de asociación. Rechazamos enérgicamente las acusaciones infundadas y los discursos estigmatizantes emitidas por representantes del Estado salvadoreño que buscan desacreditar y difamar el trabajo legítimo de las organizaciones sociales y su valioso aporte al desarrollo del país desde la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a la población en mayor situación de vulnerabilidad. Esta narrativa no solo es falsa, sino que representa un retroceso a derechos fundamentales como la participación ciudadana, la libertad de expresión, la independencia de poderes y la Contraloría de la sociedad civil frente al poder del Estado. En este contexto ya adverso, señalamos las graves consecuencias de la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. Se crea un nuevo registro de agentes extranjeros de carácter obligatorio, a pesar de que las organizaciones ya se encuentran registradas legalmente ante instancias del Estado. Este doble registro ha sido utilizado en otros países para negar o cancelar la personería jurídica de organizaciones consideradas incómodas al oficialismo. La recién aprobada ley impone un impuesto del 30%, mismo que no se especifica su finalidad y será aplicado a las transferencias internacionales, también a las donaciones provenientes de cualquier fuente, nacional o internacional, afectando directamente la sostenibilidad del trabajo de las organizaciones sin fines de lucro. Además, contempla sanciones desproporcionadas de hasta $250,000 por el incumplimiento del registro o de disposiciones vagas, como la prohibición de realizar actividades con fines políticos u otros, que de manera discrecional pueden interpretarse como una amenaza al orden público o a la estabilidad social. Nos preocupa el involucramiento de la Fiscalía General de la República y la introducción de responsabilidades penales por supuestas amenazas a la seguridad nacional, sin una definición clara, que refuerzan un esquema legal que habilita la criminalización arbitraria del trabajo de las organizaciones de sociedad civil. Estas disposiciones contravienen estándares internacionales, como los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen el derecho a la libertad de asociación y a recibir financiamiento sin restricciones indebidas, la posibilidad de suspensión o cancelación de la personería jurídica por presuntos incumplimientos atenta contra el principio de proporcionalidad, ampliamente reconocido por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y señalado por relatores y relatoras especiales de Naciones Unidas, como una medida extrema que es solo aplicable en circunstancias excepcionales. Lejos de fortalecer la institucionalidad democrática,
esta ley socava la legitimidad y operatividad de actores que desempeñan un rol esencial en la defensa de los derechos humanos, la acción humanitaria y la participación ciudadana. En el contexto actual de cierre progresivo del espacio cívico, es urgente rechazar y denunciar esta legislación por su potencial instrumentalización política y su impacto directo sobre las comunidades más vulnerables del país. Durante décadas, las organizaciones sociales y ONGs hemos contribuido en la construcción de espacios participativos, abierto oportunidades laborales y hemos promovido el desarrollo de las comunidades, desde la solidaridad, el compromiso con la justicia social y la defensa de la dignidad humana. Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos hemos sido un soporte histórico frente al abandono estructural del Estado. Hemos contribuido a generar cambios favorables a nuestra sociedad, a reducir desigualdades y a impulsar la creación de leyes que garanticen los derechos humanos y resguarden la naturaleza como bien común. Reiteramos que defender derechos humanos no es delito, es un deber y es un derecho ciudadano que debe ser garantizado, respetado y protegido por el Estado. Ni el autoritarismo, la represión, la falta de garantías judiciales, las políticas y leyes que afectan a la ciudadanía son el camino a la democracia y al Estado de Derecho. Por el contrario, son prácticas que en el pasado han dejado heridas de las que aún no hemos sanado. Por eso y por una sociedad justa y democrática, el camino es trabajar por los derechos humanos, el respeto y garantías para toda la ciudadanía, especialmente la que se encuentra en una mayor situación de vulnerabilidad. Por ello, desde la articulación de organizaciones sociales, reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo salvadoreño y exigimos al Estado la liberación inmediata de personas defensoras de derechos humanos y ambientalistas detenidas arbitrariamente, así como el cese de todo proceso judicial sin fundamento, carente de garantías y del debido proceso. El respeto y garantía plena del derecho a la libre asociación, la participación ciudadana, la libertad de expresión sin amenazas, represalias ni estigmatización hacia quienes defendemos derechos fundamentales. El veto o derogación de la ley de agentes extranjeros, por ser una normativa que promueve la criminalización, el control, la censura contra las organizaciones sociales, así como el impacto en las poblaciones más empobrecidas y vulneradas, quienes perderán el acceso a programas y proyectos de salud comunitaria, atención psicosocial, prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, acompañamiento a víctimas, apoyo a emprendimientos, así como la defensa del territorio y la naturaleza. A la comunidad internacional y al cuerpo diplomático acreditado en el país, les urgimos a acompañar y acuerpar la labor legítima de las personas y organizaciones defensoras, pronunciándose y denunciando las acciones que atenten contra los principios democráticos que rigen su misión internacional. En particular, hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, tanto las Naciones Unidas como el Sistema Interamericano y otros que son parte de las relaciones diplomáticas bilaterales con el Estado, a poner atención y dar debido seguimiento a los graves acontecimientos que están sucediendo en el país e instar al Estado que desista de impulsar medidas contrarias a sus obligaciones internacionales y que agravan la situación crítica que vive la democracia en El Salvador. Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio a preguntas, a intervenciones de los distintos sectores y luego a preguntas por parte de los medios de comunicación. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Solo quiero decir algo respecto de la razón principal que el gobierno alega y la asamblea para aprobar la ley, y es el tema de la transparencia. Ellos decían que las organizaciones de sociedad civil no somos transparentes, no rendimos cuentas, no saben quién nos financia, y esa es la razón que los llevaba a aprobar la ley. Hay que desmentir categóricamente al gobierno y a la Asamblea Legislativa sobre ese punto, porque sociedad civil siempre ha rendido cuentas de los fondos que recibe. Nosotros tenemos varias obligaciones legales. Por ejemplo, tenemos que entregar a Gobernación cada año nuestros estados financieros. En esos estados financieros van quienes nos financian, en primer lugar. Nosotros tenemos auditoría externa que se nos hace cada año
¿sí? Nosotros contratamos a un auditor para que nos haga la auditoría, hay otro control. En tercer lugar, todas nuestras transacciones son bancarizadas. Tenemos cuentas donde nos depositan los cooperantes los fondos y eso queda registrado en el sistema bancario. Y si hubiese alguna actividad irregular, hay una alerta que emite el banco a la unidad de investigación financiera de la Fiscalía. Es decir, hay un control. Y lo último es que también hay que tener en mente que los cooperantes siempre nos someten a auditorías. No es que hacemos lo que sea con el dinero, sino que por el contrario, estamos sumamente auditados. Y hay casos, como por ejemplo los fondos del gobierno de Estados Unidos, que firma convenio el Estado con el cooperante. Es decir, que no desconocen quiénes son los que nos financian. Entonces, para terminar, habría que preguntarse y habría que decirle al gobierno y al partido oficial, ok, ¿quieren que nosotros seamos transparentes? Que lo hemos sido. ¿Por qué no son transparentes con quién financia sus campañas electorales? ¿Por qué no son transparentes con la información de obras y compras públicas que niegan todos los días a la ciudadanía? Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Gabriela Santos, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos. Creemos importante señalar que acá estamos representados distintos sectores, ambientalistas, feministas, sindicales, movimientos de derechos humanos, organizaciones nacionales e internacionales, y que lo que queremos hacer es justamente denunciar también esta arremetida en contra de las personas defensoras. Es lamentable que tengamos que estar insistiendo que defender derechos no es delito, que protestar no es delito, que dialogar con el Estado es un derecho que tenemos todas y todos, y que en el fondo que no sea detenidas arbitrariamente las personas. Es necesario que el Estado respete justamente el debido proceso, las garantías judiciales y que no arremeta contra las voces críticas. Este paso más que ha dado el Estado de aprobar esta ley es solamente una creciente profundización del miedo, del deseo también de silenciar las voces que piden por un medio ambiente, que piden por el respeto a sus derechos, que piden porque las personas que han sido detenidas arbitrariamente estén libres, que piden que no se les desalojen o que busquen una ayuda por parte del gobierno y del Estado. Queremos reiterar que esta situación que nos tiene ahora acá no puede ser permitida por parte de la población en general, porque esto es en contra de nuestros derechos de todas y todos, y que en el fondo, como ya se ha dicho, el trabajo que realizan las organizaciones tiene un efecto directo con la población. Está basado en la solidaridad, el compromiso con la justicia y la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos que tiene el Estado. Vamos a reiterar justamente que defender derechos es un derecho, que no es delito ninguna de las acciones que estamos realizando y que no puede quedar al arbitrio del Estado, como está en esta ley, decidir quiénes el Estado va a querer permitir que trabaje, solamente haciendo esa referencia a quienes van a tener posibilidad por parte del Estado a continuar, porque él va a decidir quiénes vamos a poder realizar trabajo acá. Esto no es para afectar a las organizaciones, o más bien, esta ley no afecta solamente a las organizaciones, afecta a la población en general, afecta a la población de la cual el Estado también tiene una obligación de defender y proteger. Reiteramos que vamos a seguir denunciando también todas estas arremetidas que hace el Estado y que también nos encuentra unidas y unidos como distintos movimientos y organizaciones en defensa de la población. Buenas. Quisiera primero agradecer a los organismos nacionales e internacionales y gobiernos que se han pronunciado condenando la captura arbitraria de nuestra compañera Ruth Eleonora López, como han hecho solidariamente con periodistas, con defensores de derechos humanos, con ambientalistas que han sido objeto de persecución. Quisiera solo añadir a quién afecta esta ola de persecución y criminalización y este tipo de marcos legales como el que se aprobó ayer. En primer lugar, la persecución y la criminalización es una estrategia de acallar voces críticas,
de evitar las denuncias, de evitar las investigaciones de derechos humanos, de evitar los señalamientos por corrupción, y es una estrategia de inmovilizar, destruir el tejido social, destruir las organizaciones de derechos humanos, simplemente para no hablar. Esto no solo afecta a los defensores de derechos humanos. Debemos reflexionar que hoy en día cualquier persona, grupo de vecinos, comunidades que son afectados por cuestiones como agua, como salud, los pacientes del sistema de salud pública o del seguro social, que quieran protestar o que quieran denunciar un mal servicio público o un acto de corrupción, pueden ser sujetos de esta criminalización y persecución. Entonces la población debería estar viendo que esto no es solo el tema de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Por el otro lado, quisiera señalar que la aprobación de la ley de agentes extranjeros es un precedente negativo, totalmente negativo, sobre todo porque las organizaciones de la sociedad civil en sus diferentes facetas de apoyo trabajan con educación, trabajan con salud, trabajan con desarrollo comunitario, no solo con derechos humanos. El impacto de una ley candado, de control, afecta no solo a la organización, sino afecta a los beneficiarios, afecta a las víctimas. Pregúntense quién ha financiado los programas de víctimas en este país y van a ver que organizaciones de sociedad civil. Entonces no solo afecta a organizaciones, sino que afecta a miles de beneficiarios. Y finalmente quisiera decir que la ley y la situación de criminalización afecta el ejercicio de las libertades civiles, no solo de los defensores, de los periodistas, en el ejercicio de la libertad de expresión, sino, como digo, de cualquier persona. La ley es un candado, afecta financieramente, pero también tiene una prohibición expresa de hacer actividades que puedan afectar la estabilidad política. Ese es un término ambiguo, genérico, y la ley le da amplias facultades discrecionales a la dirección que va a aplicar la ley para determinar quién es agente extranjero, pero quién la viola. Entonces, esa es una espada de Damocles contra cualquier organización, no solo organización, personas naturales que se salgan de renglón de lo que da ese marco legal, en ese artículo que habla qué actividades no se pueden hacer. Entonces, eso afecta a la libertad de expresión, la exigencia de rendición de cuentas, el derecho que tenemos los ciudadanos a pedir audiencia con el gobierno, a pedir información. Eso afecta a todo eso y nos afecta a todos y todas. Ellos están vendiendo la idea de que los que están procesando son criminales, son defensores de pandilleros. Esa es la estrategia para estigmatizar y justificar los ataques. Pero en realidad, el que ataca a un defensor de derechos humanos, un periodista o un activista, está atacando a toda la población. Y la población, en algún momento que ejerce ese derecho, puede ser digamos, víctima de eso. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ingrid Escobar. En este momento en la Dirección de Socorro Jurídico Humanitario, pero también en representación de organizaciones defensoras de derechos humanos diversas, como por ejemplo representantes de presos políticos, representantes de personas que siendo inocentes han sido procesadas en ya 38 meses del régimen de excepción en general. Nos adherimos al pronunciamiento conjunto ante el escenario de persecución y criminalización a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador. Nuestras organizaciones hemos evidenciado, documentado y denunciado la captura, la detención ilegal y arbitraria de miles de salvadoreños que, siendo inocentes,
han ido a parar a 10, por lo menos 10 centros penales dedicados al régimen de excepción, pero también las Bartolinas, donde no menos de 400 personas han muerto antes de tener derecho a una segunda audiencia en esta medida eterna conocida en nuestro país como régimen de excepción. Lamentablemente, ahora estamos en un nuevo escenario, con una agudización en la crisis de derechos humanos, porque ya van sin pena contra defensores y defensoras de derechos humanos de estas personas, por ejemplo, a las que me he referido, personas inocentes, presos políticos, que durante el régimen de excepción están muriendo en los centros penitenciarios. Definitivamente el hecho que ahora nos enfrentemos a una ley de agentes extranjeros donde quieren criminalizar a esa persona internacional o nacional que desde el extranjero quiera apoyar a las organizaciones en el territorio nacional, pero también en este caso a los que ejercemos labor de defensa en el territorio aún con estas situaciones adversas. Y en este sentido quiero decirles que no obstante es un momento cuesta arriba, es una situación muy difícil porque hay que decirlo, nos hacemos la pregunta, ¿quién de los que estamos en esta mesa o los que están atrás de los que representamos a las organizaciones somos el siguiente en ser capturados en el régimen de esta dictadura, porque hay que llamarlo por su nombre, en la que vivimos en El Salvador? Ese es el problema, pero más allá de eso, cualquier persona a partir de la aprobación de esta ley que se le ocurra defender derechos humanos va a ir a parar a una cárcel, si así lo determina el criterio del presidente inconstitucional de nuestro país. Y en ese sentido nosotros le hacemos el llamado a la comunidad internacional, a los organismos de protección de derechos humanos regional, universal, europeo, todos los posibles, a que por favor se pronuncien de manera determinada en contra de lo que el gobierno de El Salvador, el Estado de El Salvador está haciendo contra nuestra población. Gracias. Bueno, buenos días. Eric Zelaya, del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, en este momento representando al movimiento sindical en esta conferencia. Lo que ha ocurrido ayer solo es parte de una escalada autoritaria que inició para el movimiento sindical desde 2019. Hay que recordar que cuando llegó el presidente, ahora inconstitucional, Nayib Bukele, lo primero que hizo fue desaparecer sindicatos. Los sindicatos que estaban en Casa Presidencial, Citracis, Citapres, y desde entonces ha venido cerrando los espacios del movimiento sindical en El Salvador. Lo que se espera que van a vivir las organizaciones de la sociedad civil a partir de la aprobación de esta ley, ya lo vivimos los sindicatos, y es que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, se da el lujo de decir a quién le va a dar las credenciales sindicales y a quién no. Se da el lujo de eliminar sindicatos, se da el lujo de poner juntas directivas a su gusto. A la fecha, nosotros tenemos a partir de octubre del año pasado 455 directivos sindicales despedidos, 5 directivos sindicales que están bajo desaparición forzosa en las cárceles del régimen de excepción. 2 de nuestros compañeros han sido asesinados, porque no hay que llamarlo de otra manera, dentro de las cárceles del régimen. 60 sindicatos que han sido descabezados en la última etapa. Entonces lo que ha pasado ayer no es un hecho aislado, es parte de esta escalada autoritaria, de esta dictadura, y que además nos obliga a sentarnos en una misma mesa diversas organizaciones, porque como pueblo, como clase trabajadora, creo que ha llegado el momento de la unidad y de parar estas medidas autoritarias. Cada vez más este gobierno se está pareciendo al gobierno nicaragüense. Esta medida ya se aplicó en Nicaragua y a un año de la aplicación habían 3.000 ONGs cerradas con sus bienes confiscados. Entonces a lo que enfrentamos solo lo podemos enfrentar de manera unificada, y por eso estamos acá también como movimiento sindical. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Uchit Chávez, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas del Salvador. Como APES nos adherimos al pronunciamiento, también consideramos que defender derechos no es delito y solamente una reflexión, y es que este gobierno nos tiene acostumbrados a meses de mayo bastante negros. El primero fue hace 4 años, cuando se dio la primera cooptación de todas las instituciones del Estado, que es Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General, y ahora esto también es un mes particularmente oscuro para el país, sin precedentes, ya que hasta el momento no se había utilizado la policía militar para reprimir a la población civil, cosa que ha sucedido este mayo. Mayo también nos deja salida de periodistas ante la amenaza de ser arrestados por investigaciones que involucran al gobierno salvadoreño en pactos criminales. Nos deja el arresto de una importante defensora de derechos humanos, otros defensores, y eso sin contar obviamente las miles de personas ya que guardan prisión bajo el régimen de excepción. Como decía Eduardo, si alguien ha informado encontramos desde la APES particularmente preocupante la ley de agentes extranjeros, creemos que es un golpe más a la prensa independiente, y si alguien se ha preocupado de informar quiénes son sus donantes, también son los medios independientes. Esto que mencionaba el presidente de la Asamblea Legislativa ayer, en el cual ahora todos van a ser obligados a decir y a poner textualmente quién le dona y para qué y de dónde viene ese dinero, eso ya lo hacía la prensa independiente. O sea, pueden ustedes ver, ustedes colegas saben que si de repente se recibe alguna donación, dentro de ese reportaje se pone al final del reportaje quién ha dado ese dinero, y bajo qué enfoque se ha dado ese dinero. Entonces, digamos, tanto las organizaciones como la prensa hemos cumplido, y también no es de olvidar que gracias a la prensa independiente se conoce otros casos de ONGs que precisamente no han informado, como la del exdiputado Guillermo Gallegos. Eso se conoce gracias a la prensa independiente, los $750,000 que recibió la ONG de su esposa. Y creemos que esta aprobación de esta ley complejiza ese trabajo. Nosotros vamos a seguir resistiendo, nosotros como APE vamos a seguir apoyando el periodismo y creemos que es necesario, a pesar de estos embates, que nos problematizan más nuestro trabajo. Yectunal, mi nombre es Victoria Chávez, soy mujer indígena perteneciente a Nayarit Mujeres y Juventudes, a las ecofeministas del Salvador y a pueblos indígenas originarios y afrodescendientes. Estoy aquí con alta preocupación por todo lo que se está dando en nuestro querido territorio, El Salvador. Estamos viendo capturas terribles, ¿verdad?, en contra de defensores y defensoras ambientales, y estamos pero muy preocupadas por todos los impactos ambientales que se están dando a lo largo y ancho de nuestro territorio, y queremos decirle al señor Bukele que ya pare de tanto afectaciones a los territorios, que pare ya de tantas capturas irregulares, y pedirle también a todos los personas que tienen el poder, ¿verdad?, como la PNC, como los militares, que se apeguen a la ley, ¿verdad?, que se apeguen y que hagan cumplir la ley y hagan cumplir y respetar la Constitución, sobre todo en ese artículo que nos acoge, como es el artículo 117, donde están obligados a preservar toda la naturaleza, toda la casa común, la Pachamama. Gracias, Padiush, y pedimos también que se libere a Alejandro Enrique sano y vivo, lo queremos. Igualmente al pastor
Pérez y a la licenciada Ruth López. Padiush, Padiush. Bueno, buenos días, mi nombre es Ana Julia Escalante de la Asociación Pro Búsqueda. Represento, ¿verdad?, al sector de organizaciones de memoria histórica, organizaciones históricas que surgieron precisamente ante las graves violaciones a derechos humanos que se cometían durante el conflicto armado. Organizaciones que hemos luchado, ¿verdad?, por décadas, porque estas familias víctimas del conflicto armado, personas que conmemoran la memoria histórica de El Salvador, y que siempre han luchado también por no volver a vivir ese tipo de acontecimientos, ¿verdad? Se han pronunciado madres, hijas y hermanas de personas desaparecidas, ya sea adultas, niñas o niños, que siempre han promovido el respeto a los derechos humanos. Nos encontramos aquí adhiriéndonos también a este pronunciamiento porque consideramos que las víctimas del conflicto armado siguen ahí. Las víctimas se encuentran en procesos muy difíciles, en los cuales han sido casi olvidadas y nuevamente vuelven a vivir ciclos de violencia. Muchas de estas familias también han vuelto a vivir la desaparición, ¿verdad?, las capturas de sus seres queridos. Personas, familias que no han logrado superar las situaciones vividas durante el conflicto, los graves impactos a su familia, ahora nuevamente se enfrentan a otros tipos de violencia. Nosotros como organizaciones históricas de madres, padres, hermanos, hijas de personas desaparecidas, nos encontramos en estos procesos. Hemos desde hace años presentado una ley de reparación entre los procesos también de consulta con las víctimas y las organizaciones representantes, con la intención de que estas medidas sean efectivas para las miles de víctimas que siguen todavía en esta lucha. Y nos encontramos en este proceso porque vemos con esta preocupación, ¿verdad?, que este ambiente que se está generando viola los derechos humanos de esta población, ¿verdad? Y precisamente ahora nos preocupa porque estas organizaciones que nos encontramos presentes hemos hecho una labor muy fuerte de acompañamiento psicosocial, ¿verdad?, atendiendo los efectos psicológicos de la guerra, posicionando también las necesidades de reparación de las familias, ¿verdad?, sobrevivientes. Entonces nos vemos en este proceso en el cual se nos somete ahora, de alguna manera también limita, ¿verdad?, limita a las comunidades históricas que se pronuncian a través de eventos de memoria histórica, que es un derecho también, un derecho humano, el recordar, el reivindicar a los seres que ya no están con nosotros. Y nos preocupa porque todo este ambiente también genera una zozobra en las comunidades. Defender derechos no es un delito. Hola. Bueno, solo quería recalcar también otro elemento. Creo que es importante que veamos el discurso en el que se aprueba esta normativa el día de ayer. El mismo presidente de la Asamblea Legislativa ha anunciado o dado una advertencia de verdad de qué organizaciones sí van a pagar este impuesto y cuáles no. Y es evidente de que lo que quieren mostrar es un nivel de castigo, ¿verdad? Es castigar a las organizaciones que estamos denunciando corrupción, que pedimos transparencia, que pedimos rendición de cuentas, que identificamos y denunciamos violaciones a derechos humanos, que hemos acompañado a víctimas, que tratamos de garantizar derechos humanos para las distintas poblaciones. Y se va a premiar a las organizaciones que siguen haciendo el trabajo del Estado, es decir, las organizaciones que asisten en ámbitos, en espacios, en sectores donde el Estado no le interesa priorizar su presupuesto. Si fuera realmente de interés del Estado salvadoreño, del gobierno actual, no hubiese una reducción del presupuesto de educación, no hubiese una reducción en el presupuesto de salud, no hubiese un incremento en defensa nacional. O sea, no hay interés en apostarle a las víctimas, en acompañar a las víctimas, en atender a la juventud, a la niñez. Ayer hablaban, ponían casos, hacían historias de las víctimas que habían visto, de las personas que habían atendido las organizaciones. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el gobierno?
¿Por qué no hablan del trabajo real que está haciendo el gobierno con las víctimas de la violencia? Hasta el momento ha sido la cooperación internacional y las organizaciones de derechos humanos quienes hemos atendido víctimas durante décadas, no solo con este gobierno, sino también con gobiernos anteriores. Y durante décadas también hemos exigido transparencia, rendición de cuentas, hemos denunciado la corrupción y hemos denunciado las graves violaciones a derechos humanos en El Salvador, independientemente del gobierno en turno. Eso es un elemento clave para que se entienda que el rol significativo de las personas defensoras y de las organizaciones de derechos humanos. Y quería hacer un llamado también a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a liderazgos comunitarios, a liderazgos territoriales, a organizaciones internacionales, que nos mantengamos en solidaridad, que respondamos de manera colectiva, que nos articulemos y que sigamos denunciando lo que está ocurriendo en el país. No perdamos de vista que aunque esta ley intenta silenciarnos, las agresiones a personas defensoras, las personas detenidas, siguen existiendo y vamos a seguir exigiendo su liberación, independientemente de las normas o castigos económicos, administrativos que este gobierno intente hacer hacia las organizaciones de sociedad civil. Vamos a dar un espacio también para intervenciones de las organizaciones internacionales que nos acompañan de manera virtual, por lo que pido que se abra la posibilidad de que puedan intervenir estas. No sé quién inicia por parte de las organizaciones internacionales, damos el espacio. ¿Y quieren comienzo yo? ¿Se me escucha? Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Martín y formo parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Queríamos expresar de que hay clarísimos ejemplos de la gravedad y de la diversidad de los impactos que generan las normas de esta naturaleza, no solamente en la sociedad civil y en el espacio cívico, sino también en los hombres, en las mujeres y en las organizaciones que defienden derechos humanos en otros países. Nos parece que una norma de esta naturaleza va a agravar la ya dramática y delicadísima situación que se enfrenta de riesgo en El Salvador para quienes están defendiendo derechos humanos de manera individual y de manera colectiva. Por eso nos parece de suma importancia sumarnos al llamado de todas estas organizaciones nacionales e internacionales, hacer un llamado a la solidaridad a la comunidad internacional para exigir que haya un respaldo a las organizaciones que están aquí hoy, aquellas otras que se pueden ver afectadas por este tipo de normas, y para exigir la protección de todos y todas las que en El Salvador están trabajando por los derechos humanos y para que estos sean una realidad y estos sean efectivos. Hacemos también un llamado específico a no olvidarse de la protección de las compañeras defensoras de derechos humanos y del movimiento feminista y atender al riesgo específico que las compañeras están enfrentando. Hola, buen día por allá en El Salvador, espero me escuchen. Te escuchamos, te escuchamos. Gracias. Bueno, mi nombre es Olga Guzmán, de la Organización Mundial contra la Tortura. Desde la OMC escuchamos con mucha alarma las preocupaciones que se han presentado por representantes de organizaciones de la sociedad civil en este espacio. Vemos con profunda preocupación la adopción de la Ley de Agentes Extranjeros que inhibe la labor de defensa de derechos humanos que realizan valientemente las organizaciones de la sociedad civil. Vemos este acto legislativo como una represalia ante la labor de documentación y denuncia que han realizado las organizaciones de la sociedad civil en torno a las violaciones a derechos humanos, particularmente durante el régimen de excepción, el cual se ha extendido en clara contravención con el derecho internacional de derechos humanos. El Salvador está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular está incumpliendo las recomendaciones que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité contra la Tortura de la ONU emitieron al Estado en el marco de las revisiones que hicieron al Estado. Reconocemos la importante labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, su labor de acompañamiento a víctimas de detenciones arbitrarias, de desaparición forzada, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales,
de muertes bajo custodia y brutalidad policial en el contexto de protestas ha sido encomiable y de gran relevancia para poder visibilizar la realidad de El Salvador. Gracias a su trabajo de documentación y acompañamiento a víctimas, hoy sabemos que en El Salvador se cometen crímenes atroces, que el modelo de seguridad que ha implementado el presidente Bukele es contrario a sus obligaciones internacionales de derechos humanos. En ese sentido, no tenemos duda que esta ley constituye un profundo retroceso para el país, así como para la región de las Américas. El aumento de casos de criminalización de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, así como las recientes detenciones en contra de personas defensoras, son inadmisibles e incompatibles con un Estado democrático de derecho. Compañeras, compañeros, representantes de la sociedad civil, no están solas ni solos. Las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional seguiremos acompañando y respaldando su admirable trabajo en la defensa de derechos humanos y seguiremos exigiendo la libertad inmediata y la reparación integral de todas las víctimas de detenciones arbitrarias en el país en el marco de este régimen de excepción, así como, por supuesto, la libertad inmediata de particularmente la abogada Luz López, de Cristosal, de Alejandro Enríquez y de las y los defensores que han sido reprimidos de la cooperativa El Bosque, así como de Fidel Zavala. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Leonora Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, de PLF. Nosotros también nos sumamos a las preocupaciones que ya expresaban nuestros colegas en El Salvador ante la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. Esta ley no es original de El Salvador, ha tenido ya distintas versiones en América Latina y en el mundo. Leyes similares se han aprobado en los últimos meses en Perú, en Venezuela y antes en Nicaragua, por nombrar algunos, pero también en Rusia, Georgia, se discute ahora una ley similar en Hungría. Y en todos estos países la experiencia, aunque son países muy diversos a El Salvador, la experiencia de aplicar este tipo de legislación que reduce el espacio cívico ha sido la persecución a la sociedad civil. Estas leyes no se dan para transparentar y mejorar la acción de la sociedad civil, sino por el contrario, se hacen para perseguir y para tratar de eliminar cualquier voz crítica. Entonces, de ninguna manera podemos creer que el argumento que ha dado el gobierno de que está intentando que la sociedad civil rinda cuentas, no se trata de eso, se trata de una ley que viene a culminar todo un camino de persecución a la sociedad civil que ha habido en El Salvador desde hace varios años. Bien decir que El Salvador está ahora en el centro de la preocupación internacional. Muchos actores, yo les hablo desde Washington DC, muchos actores de prensa, actores tomadores de decisión en Washington DC y en varios países de Europa están pronunciándose porque ven como una alarma, con gran alarma, la aprobación de la ley y que la ley se dé en un contexto de detenciones arbitrarias de líderes comunitarios y líderes de organizaciones que han denunciado lo que el gobierno ha venido haciendo y que además se da en un contexto donde no hay garantías al debido proceso y donde el sistema de justicia está completamente dominado por la narrativa del gobierno. Entonces, no se trata de una ley que se da en un contexto de Estado de Derecho, de democracia y de libertades, sino que es un paso más hacia la asfixia de quienes no están de acuerdo con las políticas del presidente Bukele y en ese sentido también mi solidaridad con todas las organizaciones en El Salvador. Hola, no sé si hay otra intervención desde las organizaciones.
Bueno, entonces abrimos espacio para preguntas a los medios de comunicación. Sí. Quería preguntarles si ustedes ya han hecho como organización una primera evaluación de cómo les impactó primero el recorte de USAID, pues, tal vez no en cifras concretas, pero en porcentaje cuánto les está afectando y cómo les afectaría eso en Evalesa. Y la segunda es si han tenido retroalimentación de cooperantes acerca de esa situación. Bueno, bueno, depende la organización de la que estemos hablando. Hay organizaciones que no han estado financiadas por fondos del gobierno de Estados Unidos y no han tenido mayor impacto. Otras sí lo hemos tenido porque, digamos, ha rondado del 20 al 50% o más el financiamiento de las organizaciones con fondos de USAID, por ejemplo. Entonces sí hay un impacto, pero como digo, habría que ver cada organización cómo lo impactó y en qué cuantía. Pero el tema de la ley de agentes extranjeros impacta a todas, reciban o no reciban fondos del gobierno de Estados Unidos, ese es el punto, y es un 30%. Entonces usted puede sacar cuentas fácilmente. Si una organización tenía el 30% de fondos del gobierno de Estados Unidos y ahora le ponen 30% a todos los fondos, está perdiendo 60%. Solo le dejan 40 a las organizaciones para operar. Perdón, no contestó si había retroalimentación de cooperantes. No sé si alguien quiere. Hasta el momento, bueno, la ley se ha aprobado el día de ayer. Obviamente hemos estado las organizaciones manteniendo al tanto a los distintos cooperantes, al cuerpo diplomático también sobre la situación, pidiendo también una postura de rechazo a ese tipo de normativas, porque también son conscientes del impacto que puede tener en el trabajo que hacen las organizaciones. Por el momento ha sido una respuesta de solidaridad, de acompañamiento, de apoyo. Claro, hay mucha incertidumbre sobre la aplicación concreta en la que se va a hacer ya la ley. Hay 8 días para que entre en vigencia la normativa, y a partir de eso tenemos que ver también cuáles son los requisitos para la inscripción, para el registro, y luego los criterios, ¿verdad?, de las supuestas excluyentes o la aprobación misma de poder seguir funcionando. Hasta el momento, insisto, la cooperación ha estado al pendiente, ha sido solidaria porque conoce el trabajo de las organizaciones, no por gusto brinda estos fondos para que nosotros podamos acompañar a distintas poblaciones en el desarrollo humano, en la defensa de derechos humanos, en el acceso y ejercicio de derechos, pero es un poco incierto todavía la aplicación, por lo tanto no tenemos claridad todavía de las medidas que pueden tomarse a mediano y largo plazo. Es un disparate esta medida, es fascismo, y habiendo tanta necesidad del Estado salvadoreño, y si esto va a ahuyentar también la cooperación. A ver, sí, o sea, ya como decían algunas organizaciones internacionales, como lo hemos señalado las organizaciones nacionales aquí presentes y los distintos movimientos, este es un intento de castigar, de reprimir el trabajo de denuncia, el trabajo de exigencia de derechos, de exigencia de rendición de cuentas, de denuncia de corrupción, de violaciones a derechos humanos, y por tanto es un ejercicio represivo, es un ejercicio autoritario, y como el mismo presidente de la Asamblea Legislativa y las distintas diputadas, diputados de Nuevas Ideas dijeron la noche de ayer, es una forma de castigar a las organizaciones que son críticas, a las que ellos consideran que ni siquiera están normados, no hay criterio, pareciera de que ya en la Asamblea se sabe quiénes van a recibir el impuesto y quiénes no, lo cual parece que no es una cosa formal, regular, sino son criterios subjetivos del partido en el poder, y por tanto, como ya se ha mencionado, vienen enmarcados en una tendencia autoritaria que no solo estamos viviendo en El Salvador, sino que también en distintos países de la región y en otros. El contexto actual de la política internacional creo que genera también condiciones para que el presidente
de la República se vea mayormente empoderado a tener ese tipo de iniciativas sin que grandes potencias mundiales le cuestionen mucho, y eso también el contexto en el que ocurre es preocupante. Por eso estamos exigiendo una respuesta contundente del cuerpo diplomático, porque no vamos a vernos afectadas únicamente las organizaciones, no vamos a vernos afectadas únicamente las poblaciones con las que se trabaja, las víctimas, la niñez, la adolescencia, juventud, sino que también la misma cooperación, el mismo cuerpo diplomático que va a verse condicionado en la forma en que puede cooperar tanto con el gobierno como con las ONGs. Y un poco nuestra lectura es esa, ¿verdad? De que el mismo gobierno va a condicionar y le va a decir también al cuerpo diplomático en qué se puede meter, en qué puede aportar y en qué no. Y en lo que sea crítico, en lo que denuncie, en lo que sea incómodo, evidentemente va a haber una restricción. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay algún estudio que determine qué porcentaje de la población es atendida con distintos programas por las 8.000 ONG que hay en el país? ¿Y qué recursos se estarían movilizando en programas sociales? No hay un estudio exacto sobre el impacto. Creo que en el 2021 se hicieron esfuerzos por hacer algunos números, pero no hay un estudio. Lo que sí deben tomar en cuenta ustedes que no solo es por ejemplo, la reducción de fondos de USAID no solo afectó directamente a las ONG, sino que a programas de organismos internacionales que funcionan en El Salvador con fondos USAID. Eso hizo que indirectamente estos programas disminuyeran y afectaran la atención de víctimas. Entonces, no hay números, pero obviamente, por lo que decía Eduardo, es una especie de impuesto de IVA, ¿verdad? De doble tributación, porque se va a hacer sobre cada cantidad, transferencia que reciba la organización, le van a aplicar el 30%. Entonces, obviamente, eso afecta el programa. Y lo otro es ver, como ha dicho Verónica, cuál va a ser la respuesta de la cooperación internacional, porque ustedes saben que en 2021 la posición de varios gobiernos de cooperación internacional fue que no iban a poder seguir operando en El Salvador. Ese, diríamos, sería el impacto más fuerte, pero habría que ver, todavía eso no está claro. La ley establece en su artículo 5 que están obligadas pues, todas las personas naturales y jurídicas a inscribirse en el registro de agentes extranjeros, y en el artículo 9 también señala que se va a prohibir, o digamos que este registro tiene la atribución para poder cancelar la personería jurídica y perseguir a aquellos que atenten contra la seguridad nacional o que se involucren en actividades políticas. Este criterio, digamos que se ha puesto en esa ley, abre la puerta a la criminalización no solo de las organizaciones de la sociedad civil, sino a las personas naturales, salvadoreñas o cualquiera que intente protestar. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería el llamado de las organizaciones de la sociedad civil? Pues para la sociedad civil salvadoreña, ¿qué es lo que se viene después con esta ley? Aparte pues de el obvio impacto que puede tener esto para la operación de sus organizaciones. En esa pregunta habría que ver si esta comunidad que se organiza, el ejemplo que usted ponía, si está usando fondos del extranjero, porque ese es el punto. O sea, puede haber represión por otra vía, ¿sí? Como ya la hemos visto, pero no aplicando la ley de agentes extranjeros. O sea, creo que hay que tener eso en mente, ¿verdad? Si, por ejemplo, en esa manifestación participara alguna organización que sí recibe fondos del extranjero, esa actividad tendría que estar, digamos, avisada. Ese uso de fondos debería estar avisado según lo que dice la ley. ¿Ya? Entonces, si no hay fondos, puede haber represión. Si no hay fondos del extranjero, puede haber represión por otras vías, como ya lo hemos visto, pero no en aplicación de la ley.
indudablemente hay criminalización de todas las personas en el territorio nacional. El artículo 5 al que usted se refiere habla de los obligados, ¿verdad? Y en este caso menciona, a diferencia de 2021, las personas naturales. Y por ejemplo, asociaciones, juntas de vecinos, ¿verdad? Que el gobierno, ahora que tenemos esta centralización del FODES, por ejemplo, que ya no existe, en las localidades, quiere arreglar su calle, por ejemplo, y entonces compatriotas en el exterior dicen, yo les voy a ayudar, recuerdo mi comunidad, voy a ayudar. Así han resuelto muchos problemas en la localidad muchas personas. Entonces, significa que ese dinero que se le mande a ese representante de la Junta de Vecinos va a ser auditado y va a ser, en este caso, la persona natural que lo recibe, probablemente criminalizada, sobre todo tomando en cuenta que más adelante la ley establece que, cuidado, si se le ocurre manifestarse, y eso va a significar desestabilizar políticamente el Estado, al país, o socialmente, ¿verdad? Entonces esto sí es realmente muy grave, y el artículo 9 con las prohibiciones de igual manera. Es bien peligrosa esta ley. Me gustaría también saber si podríamos comparar con otras legislaciones, digamos, en la región que se han aprobado similares como Nicaragua, si podríamos calificar la ley salvadoreña como más agresiva, similar, o cómo la calificarían ustedes. Voy a hacer referencia a la pregunta anterior. Creo que es importante también entender el contexto de esta ley, que ya sabemos que hay una concentración absoluta del poder y una arbitrariedad en las actuaciones del Estado, y por tanto preocupa la discrecionalidad amplísima que tiene esta ley. Justamente en el artículo que se ha mencionado, en el 9 de las prohibiciones, ¿qué va a significar para el Estado alterar el orden público? Si incluso una manifestación pacífica pidiendo apoyo y diálogo con el presidente fue catalogado como desórdenes públicos. Entonces, claramente, en este contexto, aun cuando la ley tiene una muy mala técnica legislativa, a propósito, obviamente, por su amplitud, ambigüedad, discrecionalidad, también es importante entender cómo se puede manipular, y la amplitud de esta ley precisamente está permitida para eso, para que el gobierno considere qué va a entender por desórdenes públicos, qué va a entender por intereses extranjeros, por ejemplo, y en el fondo la discrecionalidad de que se permita quién va a estar excluido de este registro, y también la disposición amplísima para crear los reglamentos que sean necesarios por parte del presidente. Entonces, claramente hay una situación de incertidumbre, y es complejo también saber cuáles van a ser los alcances de la ley precisamente por todos estos elementos. Sí, Hugo Sánchez de Agencia F. Bueno, ya que se mencionaba el cuerpo diplomático, mi consulta es la siguiente. ¿Consideran que esta ley también es una forma de tratar de ahuyentar la cooperación de estos países que tienen en su agenda velar por los derechos humanos y mantener intacto o incrementar el apoyo de otros, como es el caso de China, ya que, por ejemplo, China colabora con el partido oficialista, le financia un instituto de formación política, algo así? Indudablemente este tipo, o probablemente este tipo de cooperación no va a ser incluida como agentes extranjeros. Entonces, ¿considera que es también para ahuyentar la cooperación de estos otros países y mantenerla de otros con tintes un poco más, se podría decir, autoritarios? Gracias. Nuestra opinión es que es una herramienta selectiva. Es una herramienta que, dada la arbitrariedad que puede generar, porque hay una amplia discrecionalidad, la va a utilizar el gobierno para aplicarla a quienes quieran. A nivel de cooperación al Estado, obviamente le conviene la cooperación que financia lo que quiere el Estado, o directamente al gobierno. Entonces, probablemente la cooperación que tenga que ver con lo que quiere hacer el gobierno no la van a afectar, y indirectamente van a afectar a los que tienen programas o apoyan organizaciones que son incómodas para el gobierno, pero eso se va a ver en la aplicación, porque lo que decían ustedes de que si es más grave que la de Nicaragua,
Obviamente que en Nicaragua la gravedad es que tuvo la intención, y así fue aplicada, de cerrar organizaciones. Y esto habrá que ver porque, por ejemplo, la ley, si usted no se inscribe en los 90 días, abre la puerta a cierres como sanción. Es decir, tendríamos que ver la aplicación para ver cuál es la intención y la gravedad. En Nicaragua lo hemos visto bien directamente porque directamente se ocupó para cerrar. Pero es una herramienta que, así como está redactada, igual que la de Nicaragua, la pueden usar según la conveniencia del gobierno, y la va a usar según el contexto, pero se presta a eso porque es bien amplia, es ambigua y le da amplia discrecionalidad a las autoridades. ¿Hay otra vez? Hola, buenos días. Milton Rodríguez de YSUCA. Me gustaría saber si la ley de agentes extranjeros creen ustedes que contradice la normativa vigente en El Salvador. Bueno, en general las actuaciones últimas del gobierno contravienen distintos instrumentos internacionales y estándares de protección de derechos humanos, y particularmente la ley, por supuesto, es un atentado contra el derecho de asociación pacífica, incluso de reunión, por la misma amplitud y discrecionalidad que establece la ley, por lo mismo que acabamos de mencionar. Nuestra Constitución también contempla la protección para todas las personas y el bien común. Con esta ley se va también a coartar la acción que tenemos como instancias, organizaciones, movimientos, etcétera, con personas que reciben el beneficio de lo que el Estado no hace, como ya se señaló en salud, educación, trabajo con niñez, con adolescencia, con medio ambiente, con mujeres, con comunidad LGBTI, con población indígena, con víctimas del propio Estado. Entonces, en el fondo, esta ley lo que hace es coartar precisamente los derechos que contempla la Constitución, sin mencionar también los tratados internacionales, estándares de protección de derechos humanos, y cómo en el fondo el propósito último de esta ley, como lo hemos mencionado, es silenciar. Entonces está silenciando y cerrando todavía más el espacio cívico. Esta ley también es importante mencionar que es una venganza, una respuesta así, reaccionaria por parte del Estado, donde lo que hace en principio, según las mismas declaraciones que han dado, es para poder solventar la deuda que tiene una comunidad. En la ley no se establece nada de eso, para qué va a ser utilizado el porcentaje del 30%. Y por tanto también, de nuevo, ¿cuál es el propósito que tiene esta ley? Que al final puede afectar no solamente a las organizaciones, sino también se pasa a llevar a la población entera, y también otros organismos de cooperación internacional, que lo que van a hacer, como en la pregunta anterior, muy probablemente o van a dejar de apoyar por el miedo que hay, por la discrecionalidad que hay, o si no, solamente apoyar aquellos aspectos, proyectos que vayan a ser de conformidad con lo que el gobierno establezca que está bien, y no, por supuesto, aquellas cosas que tengan que ver con democracia, Estado de Derecho, participación ciudadana, etc. Aquí me han proporcionado unos datos. De la Ley de Agentes Extranjeros aprobada, artículo 3, 4, 5 y 8, que tienen que ver con registro obligatorio de personas y organizaciones, contravienen artículo 7 de la Constitución, Código Civil, artículo 62, Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Artículo 9, que tiene que ver con la prohibición de actividades que tienen que ver con influencia política o alteración del orden público, afecta artículo 6 de la Constitución y obviamente el Código Penal en cuanto al principio de legalidad y tipicidad. Artículo 11 al 14, que es la imposición de la multa, del impuesto, violenta el artículo 131 y 135 de la Constitución, Código Tributario, porque está creando un impuesto por estas actividades. Y los artículos 6 y 7, que es la creación del registro, violenta disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, violando el principio de legalidad y derecho al debido proceso administrativo. Artículo 19 de la ley, que es la multa,
viola el artículo 11 de la Constitución por sanciones desproporcionadas. También al estudio de esta ley, y quiero hacer una pregunta, ¿verdad? En este caso al gobierno de El Salvador. ¿Qué tiene que ver la defensa nacional con el trabajo que realizamos las organizaciones de sociedad civil para que en menos de media hora, en una dispensa de trámite, nos hayan quitado nuestro derecho primero a defender derechos, nuestro derecho a la libertad de pensamiento, nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente? Ese es el problema, y la ambigüedad de esta ley, lo grave que puede significar para un defensor o defensora de derechos humanos en este momento en El Salvador. No sé si hay más preguntas. Si no, queremos agradecer mucho su presencia, su labor también como defensores y defensoras de derechos humanos, de la libertad de expresión. Y bueno, gracias. Vamos a estar siempre en comunicación para seguir informando sobre la postura de este espacio que queremos motivar también de distintos sectores de la sociedad civil. Y por tanto, estén pendientes, vamos a seguir convocando los medios de comunicación. Muchas gracias.